En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores. Una vez más en nuestro querido programa Revelando. Tantos años con ustedes. Yo feliz de estar en nuestra radio, Portales FM 89.5, Portales AM 840. Les contamos que también estamos con nuestro querido radiocontrolador, Claudio Alvarado, que nos saluda ahí y nos da un bravo y un feliz día. ¿Ya? Esta tarde, día lunes, no se olviden que siempre el programa va conmigo, María Eugenia Martínez, quien les saluda afectuosamente. Esperamos que la audiencia siempre esté presente con nosotros. Esta tarde tenemos además un invitado, que es Jorge Aguirre, un ex mayor de Carabineros, que desde el sur nos está brindando una excelente información, como lo hace cada vez que lo invitamos a participar del programa. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola María Eugenia, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? A ti y a todos tus amigos, por favor, del canal, de la radio, saludarlo acá. Ando más al sur ahora, ando cerca de Paillaco en estos minutos. Así que la señal no ha estado muy buena. Pero aquí estamos súper bien. Bueno, antes de empezar con nuestro programa de entrevistas, como lo hacemos siempre los días lunes, vamos a decir a nuestros auditores que el día sábado pasado fue el Día de la Secretaria, por lo tanto saludamos gentilmente a nuestra querida Rosita Órdenes, que permanentemente está aquí al pie del cañón también, para abrirnos la puerta, darnos cafecitos, conversar con nosotros, ponernos al día de muchas cosas. Y Juanita Orellana, que no la vemos tan seguido, porque ella trabaja en Radio Portales en un horario PM. Entonces, cuando ella va llegando, nosotros vamos saliendo. Así que eso, queridos auditores, y también les queremos recordar que sigue el mes de María. Ustedes saben que el mes de María dura hasta el 8 de diciembre, es el mes más importante del año para los católicos, y también se acerca la Navidad. La Navidad, que es una época tan linda que nos anuncia la Natividad del Señor, pero que esta vez cada vez más se acerca a lo que es regalos, arbolitos de Pascua, pinos, y nadie se acuerda de la Natividad del Señor, y eso es lo más importante de nuestra fecha del 25 de diciembre. También queremos recordarle que el día, en una fecha como hoy, en el año 1901, nació Walt Disney. Ustedes saben que Walt Disney generó todo esto que nosotros conocemos como los dibujos de Mickey, de Minnie, el Pato Donald, etcétera. Hizo mucho emprendimiento en el mundo, ganó 22 estatuillas. Fue un hombre genial, extraordinario. De esos hombres fuera de serie, Walt Disney tiene su Disneyland en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Así que, ¿quién no conoce a Walt Disney? Y también, en una fecha como hoy, falleció Wolfgang Amadeus Mozart, el gran compositor que a los 3 años tocaba y era un eximio violinista y compositor musical, quien falleció una fecha como hoy, en el año 1736. Bueno, damos la bienvenida a nuestro programa, a nuestro Jorge Aguirre, quien nos va a comentar algunas cosas de lo que está pasando últimamente en Carabineros. Jorge, sabemos, o sea, todo el mundo lo sabe en este país, que la inseguridad es el mayor problema que viven los chilenos hoy. Entonces, la inseguridad para nosotros presenta un problema grave, y siempre uno como chileno ha estado ¿cómo se podría decir? Pescado de los carabineros. Si siento inseguridad en alguna parte, carabineros. Si siento inseguridad en mi casa, carabineros. Si siento que quiero llamar a alguien perdido, carabineros. Sin embargo, en las encuestas había bajado mucho Carabineros, porque producto del 18 de octubre, Carabineros en realidad empezó a la baja porque se les acusaba de violación de derechos humanos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el último tiempo, y producto de la Convención Constitucional y después de ella, Carabineros empezó a subir su aprobación de nuestros chilenos.
cuéntame tú, ¿cómo ha sido todo este pasar del chileno? Porque ustedes lo han pasado mal. Como fuerza policial lo han pasado mal, porque fueron muy cuestionados. Como fuerza de gobierno fueron cuestionados. En la convención fueron cuestionados. Y sin embargo el chileno sigue aferrado a lo que es Carabineros y dándose cuenta que Carabineros es lejos lo mejor. ¿Qué tienes tú para contarme de eso? Buenísima pregunta. Tengo tantas cosas para contarte que estaríamos todo el día. Pero bueno, cuentemos lo que tú digas. A modo de síntesis te puedo decir en primer lugar que la inseguridad surge primero como un ascenso de percepción que está en la mente de las personas, en lo que sienten, en lo que perciben en función de la tranquilidad o intranquilidad de las cosas que cotidianamente ha hecho por años. Entonces muchas veces cuando la gente dice, oye, le robaron al vecino, le robaron a él, pero cuando ya se empieza a masificar esto y se empiezan a dar cuenta de que le robaron a toda la cuadra, le robaron a toda la manzana, la mitad de una ciudad ya está con problemas, los familiares que viven en otra ciudad están con problemas, lo diga o no lo diga la televisión, porque esto influye muchas veces el tema de los medios de comunicación social, del comportamiento que tienen, de lo que ocultan o de lo que informan o algunos desinforman. No puede pasar a mayores salvo cuando se hace una encuesta. Sin embargo, acá, después de la caída de Carabineros, porque así hay que decirlo, a partir del 18 de octubre, donde hubo un ataque muy virulento a la institución, muy planificado, que ya está súper claro, son más de 3.600 querellas del INH, la mayoría sin fundamento, pero para no perder de vista, la gente se da cuenta y dijeron, bueno, esto no es tan así, pues si nosotros tenemos que funcionar igual con la institución policial porque es la que nos protege y la que nos defiende. Y más encima tenemos la avalancha silenciosa primero, y después las avalanchas populares de los migrantes, y la gente se dio cuenta, si la gente no es tonta, se dio cuenta que en definitiva el problema no es Carabineros, no es un problema policial, es un problema político que se ejecuta por parte de una institución que es la que es el brazo operativo del Estado y que es administrado por los gobiernos de turno. Entonces la gente dijo, esto no puede ser. Porque ante un problema, ¿qué quiere la persona? Que llega un vehículo blanco con verde, con 3 carabineros, 2 carabineros su interior, le da lo mismo logrado y que le solucione el problema. Desde una disensión vecinal, un problema doméstico, hasta un delito de mayor cuantía. Exactamente. Esa es la dinámica. Y si a eso más iba, se dieron cuenta de que había una intención larvada por atacarlos y que los que ayer se tomaban fotos para sus campañas políticas, después lo están denostando, es como lo que ocurre en Chile, que en el día se denuncia lo que se llamó en la noche. El amor eterno y fraterno que se le promete a una persona, a una pareja en la noche, al día siguiente a las 8 de la mañana, si te he visto no me acuerdo. Eso fue lo que pasó con Carabineros. Entonces el Carabinero empezó a recuperar, siquiera sin mucho esfuerzo, la valoración de las personas, y así lo demuestran las estadísticas, en función del trabajo que hace todos los días, con la diferencia ahora que se notó más, porque había surgido una nueva necesidad, una necesidad más global, más universal de las personas y transversal, por qué no decirlo, de sus propios problemas contingentes. Entonces ahí está el Paco. A las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 2 del día, reventado, muerto de sed, atacado, vilipendiado, y la gente dijeron, esta cuestión no puede ser. Y eso fíjate que ayudó mucho, incluso hasta para los esquemas del rechazo. Claro. Mucho ayudó. Cuando estuvieron todos que querían meterle mano a Carabineros, cambiarle uniforme, cambiarle de nombre, transformarlo en poco menos que guardias civiles, guardias de seguridad. Entonces la gente tuvo una reacción primero informal y después una reacción social formal para enfrentar esto y ayudar a la función policial. Y eso ya no lo pueden bajar. Es como que el día de mañana se le ocurra atacar a los bomberos. Los bomberos son necesarios, tienen que pagar incendios. Absolutamente, y en todas partes del mundo. Ahora, si bien es esto, hay cambios que hacer, hay cosas que hay que modificar, pero refundar. La gente no lo va a permitir, querida María Eugenia, no lo va a permitir porque la gente se da cuenta que esto es un tema político, no es un tema técnico policial. Incluso hay gente que está enojada con algunos mandos carabineros por los mismos, porque los nota débil, los nota timorato, los nota que no protegen a su carabinero, al carabinero mangaliza, que se le llama el carabinero de la calle, ese que no tiene ninguna jerarquía, que empezó de abajo. La gente lo está protegiendo, está ayudándolo y además la gente se está enterando de más cosas que le da rabia y le molestia. Y hay que estar muy atento al barómetro social, a la reacción de las personas. Yo precisamente ando en el sur ahora en un conversatorio de juntas de vecinos rurales, gente de escasísimos recursos que viaja y no llegaron algunos parlamentarios, llegaron menos los que tenían que llegar y ellos vienen por la demanda de sus problemas. Entonces la gente creo que dicen, bueno, cuando cada 4 años hay elecciones, ahí vienen todos los parlamentarios, todos los políticos a pedirnos el voto, pero ahora que estamos con el problema, estamos con el agua hasta el cuello con la delincuencia, no vienen. Y aquí hay una señora que le robaron una vaquita, una oveja, es su capital. Pero claro, su capital de trabajo. A la persona que está en Santiago o que está en cualquier parte de Chile, que le roban sus cosas, su negocio, el kiosco, esa señora que le roban las cosas del kiosco, los diarios, los cigarros, es su capital. Entonces la gente, ¿qué necesita? Tiene más demanda de seguridad, y quieren lo único que se le puede brindar con la cobertura que tiene el Carabinero. Ese es el tema, es una ecuación súper sencilla, María Eugenia.
Exactamente. Muy sencillo. Exactamente, y la verdad que son 95 años de prestigio. No se podía caer así de la noche a la mañana por un estallido social, tal cual como tú lo dices. Eso es lo que tenemos que hacer entender a nuestros auditores también, que muchas veces ya están la gente entendiendo y estamos dándonos cuenta, y todos queremos a Carabineros. De hecho, mucha gente en la época del estallido social, a pesar de todo lo que fue, digamos, vilipendiado, por decir algo, los Carabineros, la gente no. Yo los defiendo y salía a dejarles bebida a las comisarías, a las prefecturas, de dejarles comida porque estaban haciendo guardias, turnos, etcétera. Entonces, la verdad que no puede ser. O sea, es una institución respetada, querida por el país, que tuvo un bajón producto de la gente que estuvo en contra de ellos, pero no fue. Esto no iba a ser, tal cual. Entonces es una cosa muy difícil. Cuéntanos un poco más del uniforme, porque había una refundación, no una refundación, había una pequeña transformación interna que va a sufrir Carabineros. Cuéntanos cómo va a ser esto. Bueno, la idea tentativa es modificar la tenida operativa, y la están haciendo a la usanza un poco de la policía colombiana, con unos colores especiales, una tela especial, un pantalón autor inteligente, un botín y todo el asunto, que no usen corbata, que todos sean iguales, sin grado jerárquico. Eso es una medida popular que en una institución jerarquizada es compleja. El carabinero va a acatar la orden, pero yo la otra vez emplacé al general director en un programa y le dije, bueno, ¿y por qué no nos muestran cuál es la tenida que quieren poner? Claro. Si la tienen definida, muéstrenla, no la mostraron. Entonces, si tú le preguntas a los carabineros, la mayoría no quiere el cambio de tenida. Ahora, si tú me dices que le vas a cambiar un zapato rebajado para que corra más rápido, bueno, está bien, cámbiale el zapato. Claro. Pero no por eso le va a cambiar todo el uniforme. Y se va a mantener la tenida 1, por así decirlo, con corbata, pero la tenida operativa no. Entonces yo le pregunto, ¿y a la Guardia de Palacio, donde cuidan al presidente de la República, le van a cambiar el uniforme? ¿A las fuerzas especiales le van a cambiar el buzo antiflama? ¿Le van a poner a un buzo colorinche? Y si los carabineros se queman por las molotov, pues tenía antiflamas. Claro. Al carabinero que anda montado le van a cambiar la tenida. Entonces, nuevamente se están tomando medidas de parche para demostrar que algo se está haciendo, que un cambio se está haciendo. Y eso es lo complicado. Es como cuando tú empiezas a tomar medidas populares para dejar contenta a la galería. Y no hay medida de fondo. Eso es forma, eso no es fondo. Cambiar un uniforme no es fondo, no va de mejorar la doctrina. Yo creo que lo que tiene que cambiar Carabineros y el Estado es mejorar las condiciones de la gestión policial operativa. Perfecto. En base a una voluntad política de cambio, y no de uniforme, no de tenidas, menos que le vamos a comprar la bola rap ni nada. La bola rap no sirve de nada porque es para detener a una persona, y cuando tú tienes 10 delincuentes al frente, o una pelea, una riña, ¿cómo lo vas a detener a los 10 con la bola rap que funciona para uno? Exactamente, estaba leyendo justamente la entrevista del general director de la bola rap. ¿De qué sirve eso? Eso para Batman. Esto para Superman. No, claro, es una medida cinematográfica de la Metro Golden Mayer nomás. O sea, en el fondo... No es una medida operativa porque está en la calle. Claro, entonces todas estas medidas aún no se han tomado definitivamente, ni se han aprobado tampoco. No, es una idea que hay en el aire. Él dijo que había hablado con el ministro y con el presidente. Bueno, si la ministra, el presidente y el general director de Carabineros están hablando de este tema, significa que estamos mal, porque este es un tema institucional muy menor para todos los problemas que tiene el país. Claro. Yo estoy preocupado de los carabineros que están en la frontera, en Colchane, con todo el problema de los migrantes, el problema que el carabinero que está enfrentando al crimen organizado, al narcotráfico. A mí me gustaría más que me dijeran qué vamos a hacer para el próximo funeral de un narco cuando hayan 100 gallos disparando. A eso es lo que hay que meter preso. Bueno. Y cada día hay más. Eso es lo que hay que meter preso. Lógico, y no preocuparte que el uniforme, que la tenía, después le van a cambiar la ropa interior, le van a poner calzoncillo de titanio para que no le afecten No estoy de acuerdo yo. Yo por lo menos no bueno, estoy de acuerdo. ¿y cómo, a ver, tú que has sido mayor y que tienes toda esta experiencia y has seguido viviendo en este tema, ¿cómo lo haces para que eso no sea? Porque estas son ideas nomás que hay, ideas que no han sido concretadas, son ideas que no han sido, digamos, ejecutadas porque no hay una aprobación, porque esto también tiene un costo para el país, y un costo tremendo. Porque tú comprenderás que, pero de la noche a la mañana, ¿cuánto es la dotación? La dotación son 57.000. Solamente si tú le compraras a 50.000 el uniforme, cada uniforme te va a costar más o menos 1.100.000. Saca la cuenta cuánto me gastas. Mucha plata. Ahora, le hemos mandado mensajes al director, abiertos, cerrados, mixtos, directo, indirecto. Lo hemos invitado para que vaya en los programas.
YouTube nuestro. No pesca, no está cegado con este tema. Hay todo un tema también de la corriente de tratar de... Se nos fue la señal con nuestro querido amigo Jorge Aguirre, pero seguiremos online. Saludamos a Daniel de la Hoz, que nos viene a acompañar esta tarde, ex oficial de Marina, actual abogado, una excelente persona que decidió acompañarnos en nuestro programa Revelando, auspiciado por Asofar. Estamos reconectándonos con nuestro Jorge Aguirre, que está permanentemente hablando con nosotros. Daniel, buenas tardes, te felicitamos de estar en nuestro programa Revelando, auspiciado por Asofar. Oye, muchas gracias y muy buenas tardes a nuestros queridos auditores. Muy contento de estar nuevamente acompañándolos hoy en día en la tarde y bueno, ir comentando las cosas de actualidad y principalmente aquellas que afectan a Valparaíso y en lo particular la seguridad en Valparaíso. Exactamente. Estamos con Jorge Aguirre, que no ha tenido tiempo de reconectarse con nosotros porque está en Payaco con muy mala señal. Daniel, cuéntanos tú un poquito, ¿qué opinas tú actualmente de Carabineros? Tu opinión como ciudadano civil. ¿Cuál es tu opinión? ¿Ha ido aumentando su prestigio? ¿Estuvo muy a la baja hace 3 años atrás con esto del estallido? ¿Qué opinas? Mira, como un ciudadano común y corriente, Carabineros siempre ha tenido un excelente prestigio. En algún momento, digamos, la izquierda totalitaria y radical ha tratado de menoscabarlo, pero Carabineros hoy en día goza de un excelente prestigio y es una institución que es muy reconocida y querida por la ciudadanía, porque finalmente son las personas que nos van a defender, sobre todo en estos tiempos en que la delincuencia ya está totalmente desatada y el gobierno, digamos, perdió la batalla contra la delincuencia. En realidad, la única defensa que tenemos son Carabineros de Chile, que, como vuelvo a repetir, es una institución de excelencia. Nuestros carabineros son un ejemplo no solamente en América Latina, sino que también en el resto del mundo. Son muy bien valorados, muy bien cotizados y tienen muy buena referencia de la calidad humana de nuestro personal de Carabineros. Sí, exactamente eso. Estábamos recién conversando con Jorge Aguirre, que nos estaba dando una entrevista desde Payaco, él es de Temuco, un mayor de Carabineros retirado, que anteriormente nos ha dado un par de entrevistas con muy buena, digamos, sintonía para nuestro público, porque la gente está preocupada. Ahora, afortunadamente, estoy avanzando, ha ido mejorando, digamos, su aprobación ciudadana, estamos en un 73%. Fíjate, comentábamos recién del tema del uniforme, que el general director de Carabineros dice que lo va a mejorar, con una tenida bastante más deportiva, con un jockey, con unas zapatillas de goma, etcétera, etcétera. Pero comentábamos con Jorge que la verdad que es un costo altísimo para la institución y para el país, porque cada tenida sale 1.100.000 pesos, y resulta que esto es, con 57.000 funcionarios, algo impensado. Mejor hagamos una pequeña mejora en algunos casos, la zapatilla, el zapato rebajado, etcétera. Pero en fin, eso son cosas como estéticas. ¿Tú qué piensas que habría que refundar o no refundar? Transformar en Carabineros, porque la cosa estética puede variar sí o no, pero puede ser mucho más paulatina, etcétera. ¿Qué opinas tú de Carabineros así como una transformación que sería como útil? Mira, en realidad Carabineros, como ya lo dije, son una excelente institución. Realmente este asunto del cambio de uniforme, en mi opinión, no es necesario. En realidad, además que es un gasto totalmente inútil. Lo que hay que hacer, darle a Carabineros facultades para que pueda, digamos, reprimir con eficiencia la delincuencia. No veo yo cuál es el objeto de ponerle un uniforme nuevo o de cambiarlo. Yo creo que son objetivos que van en pos de la izquierda totalitaria, de ir, digamos, desvinculando a Carabineros de lo que realmente ha sido en el pasado, una institución totalmente eficiente. Así que, en mi opinión, yo creo que a Carabineros lo que hay que hacer es reponerle las facultades para poder, digamos, reprimir a la delincuencia con eficiencia y eficacia. Recordemos de que Carabineros tiene muchas limitaciones en usar su arma que le entrega el Estado y tiene el uso legítimo de ella, pero el delincuente no tiene ninguna limitación. El delincuente puede usar armas de un volumen de fuego mucho mayor, de gran potencia ofensiva, y Carabineros está limitado solamente a una arma de 9 milímetros, una arma semiautomática que no es capaz de oponerse a la violencia con que actúan los delincuentes. Yo creo que lo que hay que hacer es reponerle las facultades para que el Carabinero use legítimamente su arma. Y aquí yo quiero hacer una aclaración. El mundo político y principalmente la izquierda totalitaria, y debo agregar también al periodismo, usan el concepto de proporcionalidad. Debo decirle a nuestros auditores de que la proporcionalidad no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que existe en nuestro ordenamiento jurídico es la racionalidad.
Entonces, terminemos con esta cosa de que tienen que usar armas equivalentes a un delincuente. Eso no existe. El defensor siempre debe tener armas superiores al ofensor, porque si no, entonces no se puede defender. No cumple la función. No cumple la función. Yo no me imagino un carabinero defendiéndose con palos contra 5 atacantes que lo están atacando con palos. Pero no tiene nada que hacer. Lo que pasó con el, ¿cómo se llama? Florido, sí, cuando lo mataron. Porque él efectivamente disparó a las piernas y él le disparó en la cabeza y ahí quedó. Claro. El director general de Carabineros está muy amargado porque lleva 6 víctimas este año. Claro, eso y pueden todavía quedar un par más, no sabemos de qué a fin de año, queda poco tiempo, pero claro, igual. Desgraciadamente la izquierda totalitaria y encabezada por el Partido Comunista ha creado en el colectivo nacional este asunto de la proporcionalidad. Y aquí tenemos muy claro cómo este carabinero tuvo que disparar a las piernas, pero el delincuente no tenía límites para usar su arma y le disparó a la cabeza y lo mató. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer el Estado es reponerle la facultad de carabinero para reprimir la delincuencia con el uso legítimo de la fuerza que la tiene el Estado, que el Estado tiene el monopolio de las armas, y tiene el monopolio de las armas efectivamente para su uso legítimo y defender a la población. Nuestro Código Penal en el artículo 10 es bien claro respecto del uso de las armas y de la defensa. Entonces, yo quiero que quede bien claro que la proporcionalidad no existe y que los señores periodistas y los señores políticos terminen con este concepto que en realidad no tiene ninguna relación con lo que son el uso de las armas. En nuestro código, en nuestro ordenamiento, habla de la racionalidad. Si un carabinero está siendo atacado por un delincuente, el carabinero tiene la facultad para usar legítimamente su arma y defenderse. Y no solamente defenderse a él, sino que defender a terceros. Tenemos el caso de una violencia intrafamiliar que hubo por ahí en una población en Santiago, en que un hombre amenazaba con unas piedras al carabinero. El carabinero lo primero que hizo fue sacar su arma. Ese es el primer paso del uso de las armas, es sacar el arma, porque eso ya es una intención de disuasión, de disuadir al ofensor de tal manera que termine con la agresión que está haciendo. Pero si el defensor ante un arma decide continuar con su ofensa, indudablemente que el carabinero está en condiciones de usar el arma, y el carabinero lo hizo muy bien. Dado que el ofensor era con una piedra, le disparó a las piernas. Pero si el ofensor hubiese tenido, un fusil ametralladora de repetición con un cargador de 60 tiros, indudablemente el carabinero no está en condiciones de dispararle a las piernas. Tiene que dispararle al cuerpo y reducirlo de frentón. Claro, es muy difícil porque fíjate que ahora, Daniel, va a venir este cuento de los narcotraficantes. Estamos justamente hablando, cuando se le fue la señal a nuestro querido amigo Jorge Aguirre, cuando un funeral de narcotraficantes se transforma cada día más en tiroteos. ¿Qué fuerza represiva podemos tener contra eso? ¿Qué podemos hacer con los...? Porque yo, desde mi casa, en la noche, siento pa. Y muchas veces, o son funerales, o son carabineros que están tratando de disuadir a alguien. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Cómo se reprime al narco que está en estos funerales, que está en estas celebraciones, con puras armas? Bueno, ahí hay una responsabilidad completamente del Estado, y aquí me caigo un poquito a lo que es el tema constitucional. Nuestra Constitución, que está vigente, y la ciudadanía, entre paréntesis, decidió que siguiera vigente, en nuestro artículo primero, el 5º inciso, dice claramente: es deber del Estado dar protección a la población. Está escrito en la Constitución, pero el Estado no lo cumple. El territorio la lleva, claro, no el Estado. Claro, el Estado no lo cumple. Entonces yo también aquí hago un paréntesis, que no solo basta con que las cosas estén escritas en la Constitución para que ellas se cumplan. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro. El Estado, teniendo el monopolio de la fuerza, el uso legítimo de las armas, y teniendo el deber constitucional de dar protección a la población, no lo hace. En el caso de los narcotraficantes y estos funerales, digamos, que son con tiros y con armas, digamos, de grueso calibre, son fusiles realmente ametralladoras y de una potencia ofensiva tremenda, en realidad Carabineros no puede enfrentarlo, porque Carabineros no tiene armas suficientes y más poderosas que el narcotraficante. Y junto con eso, Carabineros está limitado en el uso de las armas, porque cada vez que hace uso de las armas lo acusan de los derechos humanos. Y aquí también me quiero caer un poquito a lo que es el tema constitucional. Nuestro artículo primero, que es el más importante en las bases de la institucionalidad, dice: las personas son iguales en derechos y dignidad. La dignidad pertenece a todas las personas, y de la dignidad se desprenden los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos son de todas las personas.
para todas las personas y no como ha intentado ponerlo en el colectivo nacional el Partido Comunista, que solamente vulneran derechos humanos las agentes del Estado. Eso no es así. Eso es ¿eso es solo del Partido Comunista o nació a partir de las Naciones Unidas? ¿Dónde está estipulado a nivel de las Naciones Unidas que los derechos humanos son solamente de ciertas personas? No está estipulado en ninguna parte. O sea, solamente el Partido Comunista lo estipula. El Partido Comunista, y obviamente viene todo manejado por el comunismo internacional. Ya, pero entonces, nada más que eso. Nada más que eso. En realidad, las personas son dignas. Eso dice nuestra Constitución. Y de la dignidad de las personas nacen sus derechos humanos. El derecho a vivir, el derecho a expresarse, el derecho a ser respetado por todas las maneras, el derecho a tener el mismo juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cuando el Partido Comunista y también los periodistas, que desgraciadamente hacen lo mismo, también los periodistas dicen que los derechos humanos los vulneran a los agentes del Estado, es decir, en este caso, Carabineros. Debemos recordarle a nuestros auditores... Quedemos aquí, hagamos una pausa musical, debemos recordarle a nuestros auditores y seguimos inmediatamente. Debemos recordar a nuestros auditores, ¿estabas en eso, Daniel? Continúa con lo que estabas diciendo. Debemos recordar a nuestros auditores de que el asunto de los derechos humanos es una cosa que nació digamos, con el Partido Comunista y el comunismo internacional, pero debemos recordar a nuestros auditores de que en realidad todos somos sujetos de los derechos humanos, no solamente el personal que es reprimido por Carabineros. Carabineros, en realidad, cuando uno ve que atacan con una bomba molotov a 2 carabineros y las incendian, indudablemente que están vulnerando sus derechos humanos. Y aquí, y vuelvo al tema, y debemos recordar de que en realidad los máximos vulneradores, las máximas vulneraciones a los derechos humanos ha sido por el comunismo internacional. Y eso viene de Stalin, del año 1915, en la Revolución Bolchevique, 1917. De ahí el Partido Comunista ha matado a más de 150 millones de personas. Recordemos a Stalin. Bueno, y todavía no aprendemos nada nosotros. Todavía, claro. Digamos, Lenin, que fue el primero, después continuó Stalin, después continuó Nikita Khrushchev, después nos vamos con Pol Pot, Ho Chi Minh, en China, en Camboya, fue horroroso. Corea del Norte, ¿no es cierto? En Corea del Norte, cuando alguien no está de acuerdo con lo del gobierno, lo mandan a campos de instrucción o de reentrenamiento, que en realidad son campos de concentración donde las penas son tremendas, las torturas son tremendas para que la persona nunca más vuelva a estar en contra de su líder. Parece que el mundo no aprende y la gente no aprende, tropezamos con la misma piedra. Pero volviendo un poquito atrás, yo te quería hacer una pregunta. Esta famosa regla de uso de la fuerza, que partió en Chile, ¿cuándo? A partir de ahora, de 2 gobiernos atrás, existía de otros gobiernos. ¿Cómo es famosa las reglas del uso de la fuerza que le impusieron a Carabineros? Bueno, eso también nace de la ideología comunista, el Partido Comunista, de tal manera de poder limitar el uso de las armas a Carabineros y a las fuerzas de orden. Pero en realidad el uso de las armas está claramente estipulado no solamente en nuestras leyes, sino que también en los reglamentos internos de cada institución. No es llegar, sacar un arma y usarla. Normalmente el arma se usa como última ratio, como última razón, como defensa. Defensa, o también, claro. Defensa, principalmente defensa, y para defender la vida o la propiedad de terceros, que es una de las cosas que hace Carabineros, y reprimir, digamos, la delincuencia. Pero hoy en día nuestros auditores podrán darse cuenta de que la delincuencia tiene una fuerza de fuego tremenda. Entonces, bueno, estamos hablando recién de los narcotraficantes. Y si no, cualquier civil saca un arma más fuerte y te dispara y chao. Y claro, y junto con eso debemos agregar que ya el delincuente ya no tiene límite, sino que si tiene que matar, mata y lo hace, digamos, sin ninguna consideración. El delincuente antiguo, digamos, unos 30, 40, 50 años atrás, era un delincuente, digamos, que a lo mejor tenía algo de honor, y no mataba, y si no podía conseguir lo que no conseguía, se arrancaba. Pero hoy en día vemos que el delincuente, digamos, en un portonazo, en una encerrona, si puede matar, mata y no hay ningún problema. Daniel, tú como abogado, ¿qué pasa con la justicia? Porque la gente dice, total, salgo al otro día. La puerta es giratoria, total, ¿qué me importa? O sea, robo, puedo matar o puedo tratar de... Me defiendo y disparo, pero salgo.
Entonces, la justicia, ¿qué pasa? Hay que mejorar la justicia antes que transformar Carabineros. Bueno, yo creo que lo más importante es eso. Bueno, Carabineros no hay que hacerle ninguna transformación. Eso estábamos conversando recién, justamente. A Carabineros, digamos, hay que darle las facultades para que pueda actuar y reprimir la delincuencia como lo ha hecho siempre. Y con mayor fuerza, entregarle mejores armas y mejores facultades. Ahora, respecto de la justicia, aquí ya nos quedamos un tema que es mucho más profundo, porque como concepto general, los jueces deben aplicar la ley. ¿Quién hace la ley? Los parlamentarios. ¿Quién elige a los parlamentarios? Nosotros, la gente. Si nosotros elegimos malos parlamentarios, como prácticamente un 80% hoy en día los tenemos en el Congreso, indudablemente que las leyes son malas. Y mientras las leyes sean malas, los jueces quedan amarrados de mano. Eso por un lado, pero también tenemos jueces que en realidad no hacen bien la pega. Tenemos gente que ha sido detenida más de 100 veces y siguen estando libres. Y el delincuente lo tiene muy claro, él sabe que lo van a tomar preso, va a llegar a la audiencia de formalización, van a ordenar, qué sé yo, una investigación de 90 a 200 días y va a quedar libre mientras se sigue el proceso. Ahora, por otro lado, también los fiscales, que son pocos, tienen, no sé, no me acuerdo mucho, pero un fiscal se tenía considerado que atendiera, qué sé yo, 1.000 causas al mes, pero hoy en día está atendiendo más de 5.000. En realidad, el fiscal no tiene capacidad para poder, digamos, perseguir todos los delitos que se están cometiendo. ¿Cómo se transforma esto? Porque la verdad que estamos hablando de la transformación de Carabineros, etcétera, etcétera, pero ¿cómo logramos ir pasos más adelante? Porque ya por lo menos rechazado esta Constitución que venía mala, muy mala, ya logramos algo, pero resulta que ahora estamos en otro proceso, que vamos a ver qué tipo de Constitución, si la elegimos, si no la elegimos, mitad electa, mitad por votación, pero ¿cómo hacemos? Porque este es un programa muy grave en Chile y que está en la punta de la cabeza del carabinero, pero aquí el tema es justicia. ¿Cómo hacemos, tú que eres abogado y que sabes de estas cosas, para que les cuente a nuestros auditores de Radio Portales, de nuestro programa Revelando, cómo hacemos, Daniel de la Hoz, para también zanjar esta, porque esto es grave, muy grave, y seguirá siendo grave? Bueno, aquí son dos, en tu pregunta hay dos temas, digamos. El primero es el tema que la gente tiene que saber elegir a buenos parlamentarios. Tenemos que elegir a gente que tenga experiencia, que tenga competencia, que tenga alguna profesión, que haya dado trabajo en alguna oportunidad. Pero hoy en día tenemos parlamentarios en el Congreso que realmente, amén que fueron elegidos con 2 o 3 votos por el sistema, digamos, contrario al binominal. Entonces, lo primero que tiene que hacer, la gente tiene que elegir gente con competencia, como eran los antiguos políticos. Pero hoy en día la gente, en base a su ignorancia, porque una de las cosas que hizo la Concertación apenas se recibió fue cambiar los planes de estudio en los colegios y creó gente ignorante, gente inculta, gente irrespetuosa. Es muy importante la educación. Gente, digamos, que no tiene ninguna consideración con su igual, es decir, no hay respeto. Los preparó, digamos, para ser gente que en realidad muy maleable. Entonces viene un político, que son más bien políticos, son operadores políticos, con una demagogia bastante vulgar y precaria, y convence a la persona de que él, cuando sea electo, le va a dar, digamos, un auto gratis, le va a dar una casa gratis, le va a dar una pensión estupenda, cuantas cuestiones sea, cosas que en realidad no son así. No son posibles. Le ofrecen sueños, pero no la realidad. Y realmente cuando son electos, llegamos a la realidad y estamos en estos casos. Entonces lo que tiene que hacer primero que nada la gente es saber a quién elige como parlamentario, a quién elige para que nos gobierne. Perdón, y antes que eso habría que hacer algo para detener quiénes se van a presentar. Usted no se pudiera presentar porque tal cosa, porque tal otra, no tiene o un estudio superior o no tiene las capacidades, porque antes que eso, o sea, yo puedo elegir si me presentan esta variedad, pero usted no se puede presentar. Entonces la gente debe saber de antemano, no me puedo presentar. Claro, habría que mejorar los requisitos para presentar. Antiguamente, requisitos de entrada, digamos. Por los años 1800, con la Constitución de Diego Portales, etcétera, para poder ser electo diputado había que tener por lo menos una cierta cantidad de años, creo que era mínimo 24 años, y tener una cierta experiencia respecto del tema. Hoy en día elegimos prácticamente a dirigentes estudiantiles, que hoy día ya nosotros lo... O sea, prácticamente, perdón, escogimos dirigentes estudiantiles, así que... Y la otra vez yo decía en un programa de radio que hubo un consejo curso aquí en el Palacio de Castillo. Entonces, en realidad, es mejorar, digamos, las competencias de las personas. Un presidente no debería ser menor de 40 años. Absolutamente. Debe ser un político con experiencia y con una reconocida capacidad intelectual.
La gente que llega a los cargos de presidente con 40 y tantos años son gente que tienen una profesión y una trayectoria profesional, valga la redundancia, han escrito libros, son profesores universitarios, son doctores en alguna materia, etcétera, etcétera. Pero hoy en día nuestro presidente, ¿cuál es el currículum? Yo he preguntado, ¿cuál es el currículum? En realidad creo que estuvo, digamos, no sé, ¿no? Pero me gustaría saber que se publicaran las notas que tuvo en la universidad, así que alguna vez no sacó ni su título universitario. No sabemos, ¿no? Entonces, en realidad, eso estamos por un lado. Y por otro lado, es el tema, digamos, mejorar la política y mejorar, digamos, a las personas que nosotros elegimos para los cargos que recordemos. Pero, perdón, y ahí hay otro tema que tocamos nuevamente, la educación. O sea, educar a nuestros alumnos, a nuestra gente de la enseñanza desde la básica a la media, con educación cívica, entonces aprender a leer y decir, usted va a votar por tal persona, va a elegir a tal persona, vea bien, entienda bien a quién va a elegir y por qué. No es que porque le vienen a la casa y le ofrecen una Coca-Cola y un pan, usted marca el voto. No, usted tiene que entender y que el profesor entonces enseñe que el electo tiene que ser una persona que él o ella reconozcan, que tengan, a ver, me gusta este candidato o esta candidata, por tal y cual motivo. No de otra forma. Bueno, volvemos al tema de la educación. La concertación, digamos, del año 90 para adelante destruyó la educación. Hoy en día, un profesor prácticamente ya no puede hacer clase porque si impone su autoridad en la clase, lo funan, lo amenazan y cosas más. Es más, si llega a colocar una mala nota, es posible que sea acuchillado, como ya ha pasado en varias oportunidades, ¿no es cierto?, en que el profesor no tiene ninguna autoridad. No es como era antiguamente, qué sé yo, en los años 60. No había respeto, no hay respeto actualmente. Claro, actualmente ahí había respeto, uno entraba el profesor a la clase, uno se paraba, el profesor saludaba, buenos días profesor o buenas tardes profesor. Hoy en día eso no existe, hay una falta de educación tremenda. Pero no quiero que pase el tiempo, pero me quiero también dedicar al tema de la Constitución. Porque la Constitución realmente es un proceso que está totalmente cerrado. Así lo decidió el pueblo en el último plebiscito del 4 de septiembre. El proceso constitucional terminó y eso lo tienen que entender los políticos. A mí me da una pena tremenda que Chile Vamos, que ya no es un conglomerado de centro-derecha, sino que es un conglomerado de centro-izquierda, todavía esté con la función de que hay que hacer una nueva constitución. El pueblo de Chile dijo claramente, en base al artículo 142, que continúa vigente nuestra constitución. Y eso quiere decir que nuestra constitución queda totalmente legitimada. Y eso es lo que debemos hacer. Yo le pediría al señor Chaguán, al señor Macaya y compañía, y al señor Charper también, que terminen con este asunto de una nueva constitución. Chile no necesita una nueva constitución. Es más, en el pasado nunca se ha escrito una nueva constitución. La constitución del año 25 se reformó y se actualizó la del año 33. La constitución del año 80 no se hizo una constitución nueva, como muchos políticos de izquierda dicen. Lo único que hizo en la Constitución del año 1980 fue reformarla y actualizarla, digamos, a los tiempos actuales y mejorar algunas cosas, pero no se escribió una Constitución nueva. Chile no necesita una Constitución nueva, necesita que cumplamos la Constitución. Todos los problemas de la gente, lo que es salud, educación, pensiones, etcétera, etcétera, son todos problemas de ley. Y aquí, nuevamente, volvemos al Congreso. Hoy en día el Congreso, los parlamentarios deberían estar preocupados de mejorar las leyes para darle bienestar absolutamente, a la absolutamente. gente, y no estar preocupados de una Constitución, porque como ya lo dije al principio, no basta con que las cosas estén escritas en la Constitución como este mamarracho que presentaron, digamos. Y si no hay leyes no pasa nada. Habían 103 derechos que yo no sé cómo los iban a financiar. Entonces, y derechos que eran realmente tirados de la cabeza. Ese texto que presentó la Convención Constitucional era un ensamblaje entre el programa del presidente Boric y la Constitución bolivariana. Era eso lo que estaban presentando. Y realmente es una cosa que no tenía nada que ver con la idiosincrasia del pueblo chileno. El pueblo chileno se manifestó. El pueblo chileno de su bandera chilena, de sus empanadas, de su cueca y de su rodeo. Ese es el pueblo chileno. Y nadie nos puede y de sus carabineros. Porque ahí quedó también refrendado que los carabineros son lo que queremos. Carabineros como tal. Carabineros. Yo no soy partidario de que se refunde Carabineros, se haga reforma Carabineros, nada. Carabineros es una excelente institución. Lo que sí yo haría con Carabineros, que la gente que entra a Carabineros esté al menos 2 años en la escuela siendo entrenada y instruida. 1 año yo creo que es muy poco. El ideal serían 3 años de instrucción, de tal manera que salga un carabinero realmente preparado para enfrentar la vida
cotidiana de las personas, no solamente lo que es delincuencia, dirigir el tránsito, el apoyo a la ciudadanía. Los carabineros son personas sumamente sacrificadas. Un carabinero de repente está de punto fijo en alguna parte y está 8 o 10 horas y ni siquiera puede ir al baño, ni siquiera puede tomarse un vaso de agua. Es gente esforzada, le pagan sumamente poco. Y ya hemos visto en la última semana las asignaciones de los señores parlamentarios, ¿no es cierto? Asignaciones tremendas. Entonces ese pobre carabinero que está parado en el Congreso o en la salida con un sueldo mísero, preocupado de que su familia esté bien, y tenemos parlamentarios que hacen unos gastos tremendos, tremendos. Yo no sé cómo puede ser. O sea, hay un desequilibrio tremendo. Entonces uno dice, ¿dónde está realmente o el equilibrio o dónde está la razón de ser? Esos pobres carabineros, por eso postula cada vez menos. Entonces tenemos también un problema tremendo porque no postula gente a carabineros. No postula gente a carabineros porque en realidad hoy en día es un riesgo postular a carabinero, no tanto por los ingresos que pueda tener, sino porque lo pueden matar. Absolutamente, lo pueden matar, pues sí, eso es lo que ha pasado. Sin ningún asco y sin ni siquiera tener la posibilidad de defenderse, porque si lo llega a hacer, viene el Partido Comunista y vienen los derechos humanos y lo acusan sin juicio alguno, lo dan de baja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, indudablemente, nosotros como población civil tenemos que apoyar fuertemente a Carabineros y decirle a la gente que Carabineros realmente es una institución de excelencia. Los Carabineros no solamente están en el ataque a la delincuencia, atienden partos de emergencia a 2, 3 de la mañana. Van por familias que no se han visto, no se han conocido. Están en las zonas más extremas. ¿Qué pasa con Colchane, por ejemplo? Bueno, Colchane, y yo no sé cuál es la votación de Carabineros, pero en Colchane yo creo que la inmigración está totalmente descontrolada. Desatada. Ahí no hay control, digamos. ¿Y qué podemos tener para eso? ¿Qué podría ser? O sea, tú como abogado o como una persona civil que dice, esta podría ser una solución, que no te van a escuchar, por supuesto, porque nadie escucha a nadie. O sea, si no está en el Parlamento y logras la votación de todo el mundo. Claro, bueno, en Colchane, digamos, si no hay una acción del Estado, porque el que tiene que actuar es el Estado. Entonces no hay Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho, exactamente. El Estado tiene esas herramientas, tiene a Carabineros, tiene a las Fuerzas Armadas, etcétera. Y la idea de hacer la zanja para tener un poquito de control no era mala, porque no era nada de mala. La zanja era impedir que aquellos inmigrantes ilegales entraran al país. Si Chile no se ha negado a la inmigración, sino que hay que hacerla por la puerta que corresponde. La persona que viene realmente a trabajar, él no va a estar saltándose la reja para entrar a Chile. Él va a entrar por la puerta como corresponde y los inmigrantes lo van a hacer así. Si lo que hay que parar es la inmigración ilegal. Toda esta gente que viene, digamos, no puede llegar y entrar. Y en Colchane lo que pasa es que entran y de ahí se van a Iquique, y en Iquique, digamos, yo en realidad pensaba ir a Iquique, pero decidí finalmente ir porque ya es peligroso. Claro. De hecho, ni a Santiago voy porque Antofagasta está muy peligroso. Está muy peligroso, entonces uno corre el riesgo de que pueda tener alguna agresión, algún ataque. Perdón, Daniel, y lo peor es que se perdieron las ciudades. Antofagasta, lleno de campamentos, lleno de gente. Está dolorosamente triste. Santiago, pero Santiago ya no saben qué hacer. En todas partes. Bueno, sí, lo que costó reconquistar el centro de Santiago, rehacerlo, diseñarlo, hermosearlo, y todo vuelta a cero. ¿Cuánto nos costará cuándo podríamos hacerlo esto? Bueno, es lo que decíamos al principio. La delincuencia se ha tomado las calles, ya sobrepasó. El Estado ya no es capaz de controlarla. Santiago, yo no he visto, pero me han mandado los videos, cómo el bandejón central de la Alameda es un campamento. Totalmente. Ya está llegando frente a la Universidad de Chile. Mostraba ahí un video de alguien que lo puso en las redes sociales. Ya se están armando los campamentos. El centro de Santiago es un centro que ya la gente lo abandonó, ya no hay oficinas, los comercios están cerrando, lleno de gente inmigrante, vendedores ambulantes. Y lo peor, es que nosotros vamos a tener que pagar todo eso. Bueno, claro. Porque los impuestos tuyos y los míos, que nos van a subir a cada rato, claro, del pequeño y mediano empresario, del gran empresario, suben los impuestos. ¿Para qué? Para pagarle a toda esta gente. Claro. Porque tienen que darle comida, tienen que darle bienestar, tienen que darle salud. Todo entra gratis. Y lo peor, que tienen prioridad sobre los chilenos. Pero claro. ¿No? Entonces, en realidad, yo creo que estamos totalmente sobrepasados. El Estado Ahora, de Derecho. Perdón, ¿tú crees? Porque este proceso de una nueva constitución va a ir. Lamentablemente, aunque no queramos, tal como dices tú, fulano, sutano, mengano, en el Congreso van a decir, va, y están viendo la fórmula nomás ahora, pero eso va a ir. Entonces, ¿crees tú, Daniel, que esto significará nuevamente un rechazo a la Constitución? Obviamente, porque tal como lo dijo Einstein, si queremos hacer
hacer lo mismo va a tener resultados distintos, indudablemente va a tener los mismos resultados. Va a llegar de nuevo una Pikachu, va a llegar de nuevo, qué sé yo, un Adria, va a llegar de nuevo un Sting, va a llegar... O sea, en realidad, aquí lo que tiene que entender la gente es que el Congreso Nacional tiene el poder constituyente derivado, que se llama. Y ellos son los que tienen el deber y la tarea de reformar la Constitución en los aspectos que estimen necesarios. Y por eso son nuestros representantes. Le están dando la pega a un órgano externo. Si es pega de ellos, pues. Ellos tienen que hacer la pega. Por eso digo yo que tenemos parlamentarios de muy mala calidad que están preocupados solamente de sus prebendas, de sus beneficios, de sus privilegios, pero no están preocupados realmente de la gente. Entonces, yo veía ayer el programa de Canal 13, de Chile, digamos, que hace Pancho, y veía cómo visitaba gente que vive en áreas rurales, sin agua, sin cosas sanitarias, etcétera. Hay una señora que necesitaba un par de planchas para poder cerrar un baño. Entonces decía yo, con la plata que se desgasta en el Parlamento, con las asignaciones que tienen los parlamentarios, con esta nueva constitucional o convención que quieren hacer, ¿cuánta plata se nos va a ir? Si gastamos cerca de 70.000 millones de dólares en una convención que no sirvió absolutamente para nada, solamente para enriquecer a aquellas personas que participaron de la convención. Y pidiendo más plata cada vez. Y pidiendo más plata cada vez. Y el gobierno dándole más plata. Recordemos que le dio plata para hacer propaganda por la nueva constitución, les daba plata para... Fueron a pasear a Antofagasta, fueron a pasear a Concepción. Con todo, hicieron fiesta, etcétera, con la plata nuestra. Y finalmente lo que presentaron fue un texto que ni siquiera... Yo creo que eso más rabia produce, porque si ya teníamos rabia con la anterior, digamos, y nos fuimos capaces de decir votamos tal o cual cosa, la verdad es que ahora vamos a tener más rabia, porque nos están metiendo 2 veces en el mismo saco que no queremos estar. Si lo que dices tú, inseguridad, educación y salud. Son los problemas mayores, y la gente quiere que se mejore eso. Pero eso no va a ser mejorado, porque una nueva constitución después tiene que ir las leyes. Exactamente. Puede quedar ahí, congelado. Y seguramente la nueva constitución que quieren hacer, porque en realidad a mí no me entra en la cabeza que quieran hacer una nueva constitución. En realidad las constituciones no se hacen de nuevo. Las constituciones se van mejorando en el tiempo de acuerdo a la realidad que se va viviendo en el momento. Y así según los tiempos que se vive. En todos los países. ¿Cuándo se debe hacer una nueva constitución? Cuando realmente los estados son fallidos. Cuando ya el Estado de Derecho ha sido sobrepasado completamente. Aquí para allá vamos, parece. Claro. Y la otra oportunidad en que se hace una constitución y se escribe una constitución es cuando un nuevo país, una nueva república nace a la vida. Como por ejemplo, cuando Estados Unidos se independizó de los británicos, ¿no es cierto? Eran un país que no tenían nada. Entonces decidieron hacer una constitución. Constitución que ya tiene más de 200 y tantos años, tiene 8 artículos, no ha sido modificada nunca. Y vemos solamente cambian las leyes. Claro, es todo materia de ley. Y vemos que Estados Unidos con su constitución es una economía totalmente floreciente en el mundo. Es más, cuento a los auditores, por ejemplo, la constitución de Japón. La constitución de Japón la hicieron 16 norteamericanos y una mujer que estaba incluida, y se aprobó el año 47 y hasta el día de hoy nunca se ha modificado, ni Japón ha pedido hacer una nueva constitución. Y vemos la potencia económica que es Japón. Y son pueblos avanzados, de mentalidad avanzada. Nosotros no tenemos mentalidad avanzada. La misma constitución de Alemania, también la hicieron los norteamericanos. Y ahí tenemos también a Alemania, otra potencia, digamos, económica tremenda. ¿Y qué pasa con nosotros que no evolucionamos? Porque el tema es ese, Daniel. Nosotros como país, como personas, parece que no evolucionamos porque definitivamente estamos entrampados en esto. Bueno, eso es ignorancia, eso es educación. Pues. Educación. No tenemos educación en la etapa escolar, no tenemos educación en la universidad, no tenemos educación en la casa. Entonces tenemos gente que en realidad vive. En realidad es dramático. Es dramático. Mientras no tengamos educación y la gente no pueda entender de que en realidad la educación es la que lleva a que los países sean, digamos, más civilizados, no tenemos otra salida. En realidad a mí me da mucha pena ver a gente joven, primero que nada no tienen vocabulario. Del 80% de sus palabras, de su expresión, son garabatos. El 10% son gestes y el otro 10% son solamente artículos y monosílabos. Entonces ahí tenemos claramente, ahora han salido con esta cuestión de las, los, les, lis, los. Esa es una falta de educación y de conocimiento en gramática. Cuando uno habla en plural, se está refiriendo siempre a ambos géneros. Yo no tengo para qué decir diputados y diputadas. Basta con que diga diputados y me estoy refiriendo a ambos géneros.
Entonces ahí, y eso también lo manejan los periodistas. Los periodistas ni siquiera conocen lo que es el ordenamiento cardinal o ordinal. Cuando tienen que nombrar una comisaría que tiene el número 17, dicen la 17ª comisaría. Cuando la 17ª es la 17ª parte, en vez de decir la 17ª comisaría o la 24ª comisaría o la 38ª comisaría, no saben, entonces la 48ª comisaría. Entonces, y no es la 48ª de una parte. De una parte, claro, porque es tanta la ignorancia del periodismo, no todos, obviamente hay periodistas que son bastante capaces, pero la gran mayoría, precisamente de los jóvenes, es gente ignorante. Y más encima, yo lo veo, a veces lo veo en noticiarios, que estos noteros, y más encima dan sus opiniones, y su opinión totalmente fuera de lugar y sin tener los conocimientos de lo que está pasando, de lo que ha sido la historia, no tienen experiencia. Entonces realmente eso lo va tomando la gente. ¿Para qué decir los matinales? Los matinales es una cuestión atroz. ¿Y a quiénes llevan para allá? A los mismos políticos que no hacen nada, que en vez de estar trabajando en el Congreso, mejorando las leyes para el bienestar de las personas, están ahí ocupando pantalla con la única finalidad de tener votos para la próxima elección nomás. Y de ganar plata. Bueno, definitivamente hemos estado en esta tarde, digamos, de Revelando, con un rato pudimos estar lamentablemente con Jorge Aguirre, ex mayor de Carabineros de Paillaco, de Temuco, y afortunadamente también teníamos nuestro apoyo. Permanentemente lo vamos a tener cuando sea necesario. Daniel de la Hoz, ex oficial de Marina y abogado también, y un excelente abogado, porque como ven ustedes, se explayó importantemente sobre el tema. Yo hubiera querido preguntarle sobre Valparaíso, sobre lo que está pasando en Valparaíso, cómo vamos a solucionar esto, pero cuando tenga el entrevistado ad hoc, porque viene una encuesta viene de Valparaíso, justamente con lo que está pasando en Valparaíso y el comercio cerrado, así que te vamos a invitar ahí, o sea, quiero que sea nuestro panelista con todo gusto, casi permanente, Daniel. Permanente, sí. Claro, porque hay algunas entrevistas que a lo mejor puede que no te interesen estar, porque con tu conocencia o conocimiento, como se dice. Sí. Así que agradecemos a nuestros auditores esta tarde de Revelando. Esperamos verlos el próximo lunes. Tenemos una entrevista muy interesante, una entrevista del área operática y musical. Muchas gracias, estimados auditores, y muchas gracias, Daniel, por acompañarnos esta tarde. Bueno, a ti, María Eugenia, por esta invitación. Sí, feliz. Yo feliz que vengas permanentemente. Te voy a estar invitando porque los programas nuestros son entre lo político, lo social, etcétera. Así que, y con todo tu conocimiento, me parece que es muy interesante. Muchas gracias, auditores. Nos vemos el próximo lunes en nuestro programa Revelando. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.